Puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Bien, quiero darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, Alejo Campos, director de Crime Stopper Panamá, un poco para hacer ese balance, Alejo, de cuánto ha funcionado y la efectividad de estas herramientas a nivel regional que existen para combatir el contrabando y el comercio ilícito en la región. Bienvenido. Gracias, Edna. Buenas tardes. Bueno, en efecto hemos tenido muy buenos resultados en algunos países más que otros. Eso también depende un poco de la coyuntura de cada uno de los países digamos, las políticas que tienen en materia de persecución criminal en temas como el comercio ilícito, específicamente contrabando y falsificaciones de ciertos productos. Pero a lo largo de estos años hemos tenido importantes resultados. Y no solo hay que, digamos, medir estos resultados en materia de números de incautaciones, sino también en cuanto, digamos, las autoridades competentes encargadas de la persecución criminal del contrabando han podido irse fortaleciendo en sus capacidades técnicas y también de equipamiento que tienen como para poder hacer frente a este delito que, como siempre decimos, es un delito transnacional, no es simplemente un hecho aislado de productos de contrabando o falsificados que se venden en los países, sino que lo que hay atrás de estas redes de contrabando, de este ecosistema criminal, es el crimen organizado transnacional que ve una oportunidad de generar muy buena cantidad de dinero ilegal en diferentes países de nuestra región y, por supuesto, Panamá, como también siempre lo decimos, al ser un hub internacional de este comercio por donde pasa cerca del 6% del comercio internacional, no escapa a esta realidad y es usado y es abusado como un puente continuo para mandar mercaderías de un lugar a otro, pero muchas de esas mercaderías también quedan en el mercado panameño para ser comercializadas en forma ilegal y entonces dejar dineros ilegales al país como tal y a las estructuras que operan en Panamá. A ver, Alejo, ¿cómo se logra hacer precisamente esa medición para determinar si está funcionando o no en nuestro país esta herramienta? Y también hacer un comparativo del funcionamiento y efectividad que ha tenido en países de la región y qué tendríamos nosotros que ajustar para lograr un mayor alcance y efectividad de esta herramienta contra el contrabando y el comercio ilícito en este caso, porque entiendo que esta herramienta también aplica para otros tipos de pues, delitos y organizaciones, incluso criminales que se dedican a sendos delitos. Es correcto. Bueno, para nosotros una de las primeras, digamos, mediciones que hacemos es la cantidad de denuncias que se reciben en cada país por los diferentes delitos en los cuales la plataforma permite que la población comparta algún tipo de información. En la región y en Panamá se ha recibido mucha información en los últimos años en materia de comercio ilícito, especialmente de contrabando y especialmente de dos productos en particular, que son los cigarrillos y que son las bebidas alcohólicas de contrabando y también bebidas alcohólicas que son falsificadas, por ejemplo, en el caso de República Dominicana o en el caso de Costa Rica. Panamá no tiene tanto esa realidad, sino que las denuncias que más se reciben tienen que ver con ventas ilegales de productos que no pagan impuestos en Panamá, o sea, bebidas alcohólicas que no pasan por ese proceso de pagar impuestos ni tampoco tienen ningún tipo no cumplen con ninguna regulación de salud pública. Por lo tanto, hay un riesgo también a la salud. Entonces, ese tipo de denuncias se han recibido, son denuncias que van directamente a las autoridades y en algunos casos, no en todos, generan algún tipo de operativo concreto que tiene que ver con la apertura de una investigación. En el caso de Panamá, que es un tema que hemos estado repitiendo durante todos estos años, en algunos casos se abren investigaciones, pero esa investigación se puede abrir una vez que la incautación sea superior a los $500.000 y esto depende del marco normativo panameño, en donde eso es permitido a partir del artículo 288A, que dice estrictamente que a partir de esos $500.000 hacia arriba, entonces se puede abrir una investigación, si no simplemente queda en la incautación per se. Entonces, muchas de estas denuncias anónimas que han llegado en materia de comercio ilícito han generado básicamente temas de incautaciones, no tanto aperturas de investigación, porque el marco normativo de alguna forma no lo permite. En otros países como Guatemala, esto ha tenido un poco más de éxito en materia de incautaciones de cigarrillos.
En Dominicana ahora lo estamos viendo con licores o con bebidas alcohólicas, en donde ya la gente empieza a denunciar a partir de campañas que estamos realizando y de entrenamientos que estamos realizando con la población, digamos, los efectos y cómo reconocer una bebida alcohólica ilegal. Y eso se está empezando a denunciar, esto está siendo reciente en la República Dominicana y eso está yendo a las autoridades. Entonces, Edna, nuestro primer punto, digamos, de éxito es la cantidad de denuncias que se reciben. En algunos momentos esas denuncias paran, se genera como una meseta, en otros momentos se disparan, aumentan esas denuncias y también depende un poco de las coyunturas o de los temas que a través de las redes sociales o incluso a través de los medios de comunicación con ustedes se conversan, ¿no? Cuando a veces se habla más de corrupción, entonces empiezan a aparecer más denuncias en el tema de corrupción. Cuando se habla de homicidios, empiezan a aparecer denuncias de homicidios. Cuando se habla de lavado, empiezan a aparecer más denuncias de lavado, porque obviamente siempre hacemos este recordatorio a la población de que si conocen algún tipo de estos comportamientos delictivos, entonces los pueden denunciar en forma anónima en la plataforma. Y hablando precisamente de esas denuncias anónimas en la plataforma, la pregunta sería, estas denuncias que han llegado, con lo cual ustedes hacen las mediciones, ¿han llegado únicamente por esa vía, por la plataforma de Crime Stopper? ¿Esa es la medición que ustedes tienen? ¿O la hacen de la mano con, pues, los distintos foros, las distintas, pues, anuncios que hacen ustedes de la existencia de esta herramienta para los efectos de que la gente entonces se apersone a presentar la denuncia? ¿Cómo es la metodología? No, en el caso de Crime Stopper, la única forma de que la población puede compartir una información es a través de las plataformas de denuncia que varían en diferentes países. Puede ser el sitio web, puede ser un call center. Ahora en Guatemala hemos lanzado, con una alianza con la aplicación de WhatsApp, hemos lanzado una línea de denuncias anónima en WhatsApp. Esto se ha conversado mucho con los directivos de esta compañía en donde se garantiza que no hay una identificación ni tampoco un registro del teléfono o del número de WhatsApp que la persona está enviando la información, y es un chat como cuando uno quiere solicitar una información de cualquier servicio, solo que es un procedimiento por el cual a través de pasos la persona usando el WhatsApp puede compartir o realizar una denuncia. Recordemos, Edna, que digo, nosotros decimos que son denuncias, pero por un sentido práctico. Legalmente no son denuncias, sino que es información que la ciudadanía conoce sobre un hecho delictivo y la comparte. En el caso de Panamá, en el marco del sistema penal acusatorio, esta información, una vez que es recibida, es considerada como información oficiosa no formal, que al ser verificada por la autoridad, entonces puede crear un número de expediente de investigación. Pero en los hechos en sí, digamos, legalmente no son denuncias como tal, y la única forma, digamos, de comunicación entre la población y las autoridades, que son los que reciben esta información, son las diferentes plataformas que tiene Crime Stopper en los diferentes países. En el caso de Panamá, eso es a través del sitio web siempre, y no se recibe ningún tipo de información ni de denuncia ni a través de redes sociales, ni en forma personal, porque estaríamos de alguna forma rompiendo el tema del anonimato. O sea, siempre se hace a través de las plataformas que son anónimas. ¿Qué cosas deberían, desde la perspectiva de Alejo Campos como director de Crime Stopper, mejorar como país? ¿O qué cosas habría que mejorarle a la propia herramienta para que sea mucho más eficaz? Creo que justamente estamos en ese proceso ahora, evaluando cómo hacer que sea más fácil, por un lado, para las personas. Sentimos tal vez que hay muchos campos de información que a veces en conversaciones con las autoridades nos manifiestan que no son totalmente necesarios como para entender la información, y obviamente eso le lleva más tiempo, es un paso más para el ciudadano que se está animando a compartir una información. Entonces lo que viene, lo que va a venir en breve va a ser una simplificación de estos formularios para que la gente comparta la información. Eso por parte nuestra, digamos. Mucha más comunicación, mucha más, digamos, mercadeo de la existencia, porque todavía no toda la población conoce que existe esta Exacto. plataforma para poder compartir información, y eso es sumamente importante porque puede ser buena, pero la gente no la conoce. En algunos Ujú. casos donde llegamos, digamos, a algunas barriadas o algunas provincias saben de lo que se trata, en otros no tienen ni idea de la existencia de Crime Stopper, y creo que eso es algo que hemos aprendido en estos años como para empezar a hacer campañas mucho más efectivas
y mucho más, que abarquen mucho más a nivel nacional, para que la gente pueda conocer que existe la organización y que existe la plataforma de denuncias. Eso es algo que hemos entendido. Sin una buena comunicación no estamos logrando llegar a una gran cantidad de personas que tienen información que sería útil. Así y todo, en Panamá hemos logrado casi que uno de los récords en la región al recibir más de 15.000 denuncias en los últimos años, digamos, en los años que estamos acá, más de 15.000 denuncias que se recibieron en su momento. No quiere decir que las 15.000 denuncias sean, digamos, informaciones válidas, buenas o que sirvan específicamente para abrir un caso o para generar Claro. acción concreta por parte de la autoridad. A veces esas informaciones les sirven para complementar algún tipo de investigación que la autoridad competente ya tenía avanzada y en algunos casos se pueden hacer acciones más concretas, pero al final es información que a los estamentos de seguridad encargados de la investigación y de la persecución criminal es útil, ¿no? Porque se mueven a partir de la información y más de la información ciudadana. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a tratar de modificar para los próximos meses, el tema de comunicación por un lado y el tema de facilitar o hacer que sea un poco más amigable la plataforma en el momento de dejar una información, porque a veces cuando hay muchos pasos, la gente se aburre y dice, bueno, ya hasta acá llegué, ¿no? Y por ahí Ujú. capaz que le faltaba un último paso, pero no lo sabía y esa información se termina perdiendo. Y por otro lado, Edna, creo que sí hay que fortalecer mucho más el tema de la persecución criminal y ese ya es un tema por parte de las autoridades. Ahí no entramos nosotros porque no somos autoridad y no nos dedicamos a la persecución y a la investigación criminal. Simplemente somos un puente entre la ciudadanía y la autoridad, pero sí fortalecer mucho más en las diferentes autoridades el tema de la persecución criminal y el tema de darle mayor seguimiento tal vez y mayor atención a este tipo de informaciones que se reciben de esta herramienta, como también pueden haber otras. O sea, Crime Stopper no viene a sustituir ningún canal de denuncia formal, ni mucho menos otros tipos de canales de denuncia que puedan existir en los países. Es uno más. Es una forma más que la gente tiene para compartir información que conoce sobre un hecho criminal, pero ahí creo que sí vamos a tener que, y esperamos realmente con las nuevas autoridades del nuevo gobierno que empezará a funcionar el 1 de julio, con quien ya estamos en ciertos, digamos, reuniones preliminares. Esperamos fortalecer mucho más el tema de la recepción y el tema del seguimiento y la persecución criminal de algunos delitos a partir de las informaciones que muchos panameños y panameñas han enviado en estos años acá a Panamá. De esas 15.000 pues, informaciones recibidas, me gustaría que nos explicaras cómo se da el procedimiento de depuración y de constatar si la información suministrada es cierta o no. Porque sí, si no se le da una valoración a esa información que se recibe, no se le da un seguimiento, no se reparte de manera adecuada para saber qué tan importante es esa información que la persona se atrevió a suministrar a través de esta plataforma y entendiendo también, Alejo, que el Ministerio Público no se da abasto, porque el Ministerio Público también recibe sendas denuncias que le corresponde evaluar qué tan ciertas son. ¿Cómo se da este procedimiento? El tiempo que tarda en que la plataforma, una vez recepta esta información, el funcionario encargado de verificar la misma lo haga con celeridad, porque incluso también se le puede ir de las manos. Se le da una información valiosísima y si no lo verifica en tiempo oportuno, se le puede ir de las manos y cuando va, resulta ser que se disipó hasta las pruebas que pudieron haberse encontrado en ese momento. Es correcto, Edna, es totalmente correcto lo que acabas de mencionar. Toda la información, cuando el ciudadano pone enviar en la plataforma, toda esa información en el mismo momento ya llegó a alguien de la policía o a alguien de la fiscalía o a alguien, digamos, de los diferentes estamentos de seguridad. Está dividido por delitos, por especificación del delito. Llega automáticamente a esa persona que el titular de esa institución de seguridad designó para poder recibir las informaciones de Crime Stopper. Entonces, por cada uno de los delitos existe, digamos, una persona de la autoridad competente que recibe en tiempo real, en el momento, esa información y empieza a darle seguimiento.
Ahí es donde vemos que tenemos que fortalecer, digamos, recordemos, y lo repito, nosotros no somos el ente encargado de la investigación, sino que eso y la verificación tampoco. La verificación la hace la autoridad competente. Nosotros no tenemos el conocimiento ni la capacidad técnica instalada de decirle a la autoridad esto sí y esto no. Absolutamente todo va a la autoridad pública, porque en algunos casos, como mencionaba recién, puede ser, y lo vimos en Guatemala, hay un ejemplo muy claro en Guatemala que fue público, en donde una información de un documento que llegó a la policía permitió incorporar, o sea, se incorporó a una investigación que ya estaba abierta y eso le permitió al juez de la causa poder liberar una orden de captura en contra de esa persona. Los fiscales muchas veces habían pedido la orden de captura y no se la habían dado. Y una información que llegó que a priori puede ser totalmente insignificante, pero fue sumamente importante en ese expediente judicial, en esa investigación que la Fiscalía tenía abierta y permitió liberar la orden de captura por parte de un juez competente. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad y no somos la persona encargada de decir esto sí y esto no. Todo va a las diferentes personas designadas por las autoridades competentes y ellos hacen esa verificación. Y ahí es el punto en donde creo que en vista, digamos, de que van a haber cambios, de que van a haber reestructuraciones, de que van a haber nuevas autoridades, es que tenemos que aprovechar esta oportunidad para fortalecer mucho más ese canal, digamos, de trabajo una vez que esa información llegue a la autoridad competente. Nosotros tenemos acuerdos firmados con las diferentes autoridades del país. En los acuerdos generalmente se pone un ratio de unas 72 horas en por lo menos poder verificar la información. Obviamente, por la naturaleza de algunas informaciones no es posible verificarlas en 72 horas. Mucho más, y a esto le sumás que la mayor cantidad de las autoridades competentes que deben hacer esto tienen una escasez muy grande de recursos técnicos y recursos financieros que muchas veces hace que no puedan realizar una verificación en forma inmediata. Imagínate más cuando una información llega al delegado de la autoridad para recibirla, que está acá en Panamá, pero resulta que la información tal vez es de Bocas del Toro, ¿no? Por decir algo, en donde tiene que haber a veces hasta una movilización o pasar esa información al territorio para que el territorio pueda verificar la información y eso regrese otra vez a la unidad central. La verdad que cada país tiene su metodología. Nosotros ahí podemos sugerir, pero al final es una decisión de cada país cómo va a proceder con la información una vez que ya la tengan ellos y cómo se va a manejar esa información. Al final lo que creo, lo que la ciudadanía quiere es ver un resultado. Es que si mandó una información, ver que algo sucedió. Tal vez el algo sucedió, puede ser que un patrullero pasó en algún momento que nunca pasaba y pasó 3 días, 4 días más tarde, tal vez para hacer una verificación de esa información. Y creo que eso es lo que la gente un poco quiere empezar a ver a partir de la información que recibe, porque eso de alguna forma genera, construye y genera la confianza en estos canales de denuncia. En relación a la migración irregular, Alejo, ¿esta herramienta tiene previsto alguna parte que pueda funcionar precisamente para aquellos delitos que vienen aparejados con la migración irregular, como la trata de personas, entre otros delitos, incluso el contrabando? Para los efectos de que las personas tengan la confianza de a través de esta herramienta. Y ojo, preguntarte también si ustedes se han planteado otros mecanismos de que las personas puedan presentar la información o suministrar información, porque quizás no tengan a mano en su momento una computadora o no tengan en su celular la información de cómo llegar o suministrar la información a través de la plataforma. Hay diferentes escenarios que se pueden presentar en un lugar alejado, pero queriendo la persona ser partícipe de esa colaboración ciudadana, de informar de algún hecho que esté sucediendo. Hablemos precisamente de eso, Alejo, y sobre todo, esto va a ser un desafío sin duda alguna para el nuevo gobierno que traen ustedes de cara a presentarles precisamente al próximo gobierno esa mejora, porque sí hay un tema preocupante con la migración irregular. Sí, Edna, es algo, como sabes,
Nosotros en estos años hemos estado yendo, haciendo visitas frecuentes al Darién con las autoridades y también digo, por cuenta nuestra, hablando con los migrantes, entendiendo un poco de dónde venían, eh, qué había pasado en esa ruta. Ofrecíamos en ese momento, en la charla con ellos, que compartieran la aplicación para poder denunciar. Hay un canal exclusivamente que tiene que ver con el tema de migración, en donde en la medida que nosotros íbamos y hablábamos con ellos, entonces luego aparecían algunas informaciones. Mucha gente tampoco quiere denunciar porque al final el migrante irregular que pasa por Darién lo que quiere es pasar lo más rápidamente posible por ese punto y no quedarse ahí, entonces tienen miedo a que al denunciar, aunque le puedan hacer una declaración anticipada, pero tienen miedo que al denunciar entonces les obliguen a quedarse ahí en el lugar, a hacer todo un proceso. Entonces eso ha alejado muchas veces a los migrantes irregulares de poder compartir ciertas informaciones. Lo que queremos hacer nosotros ahora con Darién, vamos a esperar obviamente cuál va a ser las medidas que el nuevo gobierno va a tomar en Darién. Hay muchas que ya se están empezando a escuchar. Creo que hay que ser precavido y hay que esperar a ver realmente qué es lo que va a suceder y cuáles van a ser esas medidas y además de qué forma se van a implementar, porque una cosa pueden ser las medidas o decisiones concretas y otra cosa diferente es cómo se va a instrumentar ya en el territorio esas medidas. Y creo que ahí somos varias organizaciones internacionales que hemos apoyado algunos temas en el Darién, que sí estamos dispuestos, y en lo personal nuestra organización está dispuesto a acompañar los planes que tenga el gobierno en Darién. Y creo que uno de esos puede ser tener mucha más comunicación en las diferentes estaciones migratorias de esta aplicación para poder denunciar. Porque, mira, en mi experiencia yendo a Darién, la mayor cantidad de los migrantes siempre tiene un teléfono a mano, porque además es una de las principales herramientas en la ruta migratoria, el estar Claro. comunicado, qué está pasando, el comunicarse con otros, ¿no? Que te van pasando alertas. O sea, el celular es clave. O sea, todos mayoritariamente tienen un celular y buscan la forma de tener datos. Y entonces ahí, digamos, desde el celular es muy fácil entrar a Crime Stopper como para compartir este tipo de informaciones. Entonces creo que nuevamente lo que ha faltado más es comunicación en los puntos, en las estaciones migratorias, cuando los migrantes llegan, de decirle, mire, si usted tiene algún tipo de información, entonces compártala acá, porque eso nos permitiría entender mucho más esta dinámica criminal que ha sucedido en estos años a lo largo del tapón de Darién, que muchas cosas se están diciendo ahora, en donde, que nosotros lo decíamos, esto es crimen organizado transnacional y atrás del crimen organizado transnacional, digamos, las líneas operativas son las bandas locales. Y ahora empieza a aparecer esta información ya más formal, en donde ciertas pandillas de Panamá son las que están involucradas en la operatividad local de esta migración irregular que sucede en el Darién. Entonces, pero eso lleva tiempo entenderlo porque falta información. En la medida que hay más información para las autoridades es mucho más rápido entenderlo. Y creo que si podemos posicionar mucho más el canal de denuncia entre los migrantes irregulares, eso podría generar un flujo de información más interesante para las autoridades, sobre todo en una población que es fluctuante y que cambia todo el tiempo, ¿no? Porque es diferente comunicar a los panameños que viven en Panamá, que están permanentemente acá en Panamá, a una población que está fluctuando y que está cambiando todo el tiempo, que lo que hicimos una semana, lo más seguro es que tengamos ahora una audiencia completamente diferente en la próxima semana. Entonces hay que estar mucho más constante ahí en Darien y poder brindar la plataforma, ofrecer la plataforma para que la gente pueda comunicar sucesos, o sea, cosas que suceden a lo largo de la ruta migrante. Para finalizar, Alejo, porque el tiempo nos alcanzó, en materia de seguridad, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones al próximo gobierno? Pues miremos también países de la región. No sé si se vale copiar algunas políticas en materia de seguridad que tienen otros países, revisar si les ha funcionado. Cada país tiene su idiosincrasia, no podemos tampoco pretender regionalizar conductas o políticas de otros países para nuestro país. ¿Qué considera Alejo? Y con eso concluimos. Mira, Edna, yo creo que mucho se está mirando hacia la política pública de El Salvador en materia de seguridad, a lo que el presidente Nayib Bukele está realizando ahí ya en su segundo mandato, que va a fortalecer esta política de seguridad que ha dado resultados para El Salvador en concreto,
Como sabés, yo viví muchos años en El Salvador y ahora he pasado los últimos 2 meses en El Salvador también. Y obviamente la política de seguridad en El Salvador ha funcionado. El Salvador ha cambiado. Y no solo en materia de seguridad, sino que al funcionar el tema de la seguridad, entonces empiezan a funcionar cantidad de otros mecanismos que los países necesitan y que las poblaciones necesitan para poder desarrollarse, como la educación, la economía, el ingreso a través del turismo que se ha duplicado, o sea, el Producto Bruto Interno del turismo se ha duplicado en El Salvador gracias a la percepción y a la política de seguridad como país seguro que tiene El Salvador ahora. No sé si exactamente ese modelo es replicable en el resto de los países, pero yo lo que sí creo que es replicable es por qué funciona el modelo este. Y funciona en realidad porque no hay ninguna de las personas que toman decisiones en las cabezas de las autoridades, en los mandos medios o en los mandos bajos, digamos, en el sistema completo, está involucrado a nivel criminal. Y como no está involucrado con ninguna pandilla ni con ninguna estructura criminal, entonces eso hace que funcione, eso hace que se tomen las decisiones que hay que tomar sin miedo, digamos, a herir la agenda de nadie o a herir o dejar afuera a ninguna otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás? Hay realmente gente que toma decisiones que no tiene vínculos con el crimen organizado ni con las pandillas locales y por lo tanto las decisiones se pueden tomar y se puede avanzar en materia de seguridad. Creo que eso sí es importante replicarlo en todos los países, ¿no? Que las personas que tomen las decisiones en materia de seguridad no tengan otras agendas más que la seguridad, garantizar la seguridad del país a todos los ciudadanos. Y con eso empieza a moverse todo un motor económico, un motor social, educativo, etcétera, que hace posible que los países avancen. Entonces, creo que ese es como mi conclusión rápida en este tema, ¿no? Garantizar realmente que sea transparente el ejercicio de la persecución criminal y todas las decisiones que hayan que tomar en materia de seguridad. Me quedo con eso y agradezco una vez más a Alejo Campos, director de Crime Stopper de Panamá, por acompañarnos en la tarde de hoy y darnos un panorama o pantallazo completo de cómo ha estado funcionando esta herramienta importante contra distintos delitos. En este caso, pues nos concitamos a hablar del contrabando y el comercio ilícito en la región y sobre todo los ajustes que considera a su juicio deben hacerse para mejorar, obviamente, y seguir de cara a pues el próximo gobierno, la nueva administración, tenga también de la mano esta herramienta que según Alejo pues ha funcionado y ha sido un gran aliado para las autoridades que administran justicia. Alejo, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. 3:38 minutos, momento de una pausa. Al volver, vamos a conversar con Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, sobre una denuncia